nació el 12 de diciembre de 1934 y falleció el 1 de abril. Fue abogado y político mexicano que desempeñó como presidente del 1 de diciembre de 1982 al 30 de noviembre de 1988, utilizando múltiples medidas anticrisis en el aspecto económico e implementando principalmente autoritarismo durante la crisis social, colaborando también en gran medida desde el punto económico a la inflación del país y en cuestión de la deuda externa. Salinas de Gortari es un economista, escritor y político mexicano, naturalizado español que se desempeñó como presidente de México de diciembre de 1988 al 30 de noviembre de 1994. Previamente había sido secretario de Programación y Presupuesto en el gobierno de Miguel de la Madrid. Posteriormente fue postulado candidato por el Partido Revolucionario Institucional. En 1987 resultó elegido presidente de México el 6 de julio de 1988 en una elección controversial, ampliamente considerada como fraudulenta. Durante su sexenio se dieron importantes cambios económicos, entre ellos la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, privatización masiva de las empresas estatales, además de restauración de las relaciones Iglesia-Estado, y se establecieron relaciones diplomáticas con la Santa Sede. Su sexenio es recordado por haber entregado los bienes nacionales al extranjero a través del Tratado de Libre Comercio, además de una crisis económica y el aumento en el índice delictivo nacional. Fue el último presidente que se le asignó una partida presupuestal cuyos gastos no estaban sujetos a comprobaciones, denominada comúnmente como partida secreta. Después de haberse retirado de la vía pública de su país al finalizar su sexenio, ha tenido apariciones públicas por invitación de instituciones. A menudo se menciona a Salinas de Gortari como el expresidente mexicano menos popular. De acuerdo con una encuesta nacional realizada en el 2005 por Parametría, 73% de los encuestados dijo tener una imagen negativa de Salinas de Gortari y solo el 9% afirmó tener una imagen positiva del expresidente. Ernesto Zedillo Ponce de León es un economista y político mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 1994 hasta el 30 de noviembre del 2000. Fue el último de los presidentes enamados del Partido Revolucionario Industrial que desde 1929, junto a sus partidos antecesores, había ocupado interrumpidamente la presidencia por 71 años. En 1978, el gobierno federal puso en marcha el Programa Nacional de Educación a Grupos Marginados y en 1981 elaboró el Programa Nacional de Alfabetización y creó el Instituto Nacional de Educación para Adultos. En el periodo de 1994 al 2000, el Programa de Desarrollo Educativo de 1995 al 2000, planteado por el gobierno de Ernesto Zedillo, consideraba la educación como un factor estratégico del desarrollo, que hace posible asumir modos de vida superiores y permite el aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la ciencia, la tecnología, la educación básica. Las políticas que se pretendían promover en este nivel eran numerosas e incluían compensación educativa, expansión de la cobertura y diversificación de la oferta, fortalecimiento de la atención a las poblaciones indígenas, desarrollo de políticas de educación intercultural, transformación de la gestión escolar, fortalecimiento de contenido educativo y producción de materiales impresos, fomento del uso de tecnologías de la información y la comunicación, fomento a la investigación e innovación educativa, formación inicial, continua y desarrollo profesional de los maestros, funcionamiento eficaz de las escuelas, federalismo, evaluación y seguimiento. Vicente Fox Quesada, 1942. Es un político y empresario mexicano que fue presidente en México de 2000 a 2006. Nació en la Ciudad de México y se crió en Guanajuato. Estudió Administración de Empresas en la Universidad Iberoamericana y realizó estudios de alta dirección en la Universidad de Harvard. Antes de su carrera política, trabajó en la empresa Coca-Cola, donde llegó a ser presidente de la compañía para América Latina. Ingresó a la política con el Partido Nacional PAN
fue diputado federal y gobernador de Guanajuato de 1995 a 1999. El modelo de gobierno de Fox se caracterizó por la transición democrática y la implementación de políticas económicas liberales, destacando la apertura económica, la reforma fiscal, la reforma laboral y programas sociales. Fox siguió una corriente ideológica liberal, con un fuerte énfasis en la democracia y la economía de mercado. Sus políticas reflejaron los principios del PAN, que incluyen el respeto a los derechos humanos, la promoción de la iniciativa privada y la reducción de la intervención del Estado en la economía. Hubieron cosas tanto positivas como negativas alrededor de su gobierno, aunque aquellas controversias y oposiciones que más marcaron a este fueron conflictos con el Congreso. Su administración enfrentó dificultades por implementar reformas debido a la falta de mayoría en el Congreso y las constantes confrontaciones con la oposición. Escándalos de corrupción. Aunque no directamente implicado, algunos colaboradores y programas de su gobierno estuvieron bajo sospecha de corrupción. Política exterior. Fox promovió una política más estrecha con Estados Unidos, lo que generó críticas en sectores nacionalistas debido a su relación. En resumen, la presidencia de Vicente Fox representó un hito para la transición democrática de México y trajo estabilidad macroeconómica. Sin embargo, enfrentó importantes desafíos en términos de seguridad, gobernabilidad y reformas estructurales, dejando un legado mixto en términos de avances y controversias. Felipe de Jesús Calderón Hinojosa es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 30 de noviembre de 2012. El gobierno de Felipe Calderón estuvo caracterizado por políticas económicas que en muchos aspectos se alinearon con el neoliberalismo. Algunas de sus características son la liberación económica. Promovió la apertura económica y la liberación de sectores clave como el energético y las telecomunicaciones. El enfoque en el libre mercado. Se impulsaron reformas orientadas a fortalecer el papel del mercado en la economía, reduciendo regulaciones y promoviendo la competencia. Continuidad con políticas neoliberales previas. Calderón continuó con muchas de las políticas económicas iniciadas por su predecesor Vicente Fox, las cuales estaban alineadas con los principios del neoliberalismo. Enrique Peña Nieto es un político y abogado mexicano que se desempeñó como presidente de México desde el 1 de diciembre de 2012 hasta el 30 de noviembre de 2018. Es abogado por la Universidad Panamericana y maestro en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Antes de la presidencia se desempeñó como subcoordinador financiero de la campaña de Arturo Montiel Rojas, secretario particular del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de México, secretario de Administración del Gobierno del Estado de México, diputado local del Distrito 8 en el Congreso del Estado de México y fue coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Las elecciones federales en México se llevaron a cabo el 1 de julio de 2012, en la cual, conforme el cómputo final emitido por el Instituto Federal Electoral, participó un 63.14% en el estado de Guanajuato. Protestó formalmente como candidato presidencial de la alianza conformada por el Partido Revolucionario Institucional y Partido Verde Ecologista en México para la elección 2012, quedando registrado como el carácter ante el IFE el 16 de marzo. En los primeros minutos del día 30 de marzo inició su campaña en un evento masivo organizado en Guadalajara, Jalisco. Como contendientes en la campaña tuvo a Josefina Vázquez Monta, candidata del Partido Acción Nacional, Andrés Manuel López Obrador, quien participó como el candidato de la coalición Movimiento Progresista, conformada por los partidos Revolucionarios Democrática del Trabajo y Movimiento Ciudadano, y Gabriel Ricardo Cuadrilla de la Torre, candidato del Partido Nueva Alianza. El 11 de mayo de 2012, luego de su partido en el Foro Buen Ciudadano en la Universidad Iberoamericana, se originó el movimiento Yo Soy
Federación, 132. al considerar infundada la apelación que el movimiento progresista presentó para la anulación de dichas elecciones, como también por la mayoría de votos por el candidato priista. Se ha calificado como perdido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Los datos son contundentes cuando se trata de fundamentar estas aseveraciones, comenzando con aquellos que durante la campaña presidencial de 2012 advertían de los riesgos de elegir al peor de los candidatos, aquel de cara bonita y pocas ideas, aquel que sin ser el cerebro de su grupo político, crearía la oportunidad para quienes lo apoyaron en su vertiginosa carrera política, se enriquecerían al amparo del poder político. Pareciera que 6 años son poco tiempo, casi nada en la larga historia de una nación. Sin embargo, en un país que se desangra, un sexenio es una eternidad, una oportunidad desperdiciada, un tiempo valioso que se disolvió ante la mirada indolente y cómplice de los poderosos y la desesperación y el horror de una población indefensa y abandonada a su suerte. Debería existir una sanción para quien despilfarra así el tiempo de millones de personas. A pesar de las reformas estructurales impulsadas, la economía no prosperó como se esperaba. Se encamina a cerrar el sexenio con un crecimiento promedio de 2.5%, lejos del 5% prometido, pero por arriba de 1.8% de Felipe Calderón, a quien le tocó enfrentar la crisis económica del 2008. Alejandro Saldaña, gerente de análisis económico del Grupo Financiero, destacó que si bien se esperaba un incremento en el Producto Interno Bruto, este se mantuvo estable y sostenido, lo que le ayudó a la llegada de una mayor inversión al país. Esta estabilidad permitió el flujo de la inversión extranjera directa, que estuvo en alrededor de 192.000 millones de dólares en lo que va del 2018, y esta también ayudó a que tuviera una mayor inversión y disminuyera el desempleo. Por su parte, Carlos Hermosillo, director de análisis fundamental de Actinver, aseguró que fueron factores internacionales los que también abandonaron a aquel país, no lo lograba el avance esperado. En el 2017 comenzó la liberación de los precios de la gasolina, medida que llevó a un incremento en el costo del combustible para los mexicanos. La principal crítica para la administración actual es el nivel de endeudamiento en el que se encuentra el país. Pasó de 38.8% del PIB en el 2012 a 46.4% al cierre del 2017. De diciembre de 2012 a la fecha, el peso mexicano sufrió una devaluación del 65%. Los análisis refieren que si hubo factores externos que impulsaron su caída, también existieron situaciones internas que la afectaron. Finalmente, el gran pendiente de la administración saliente y que no logró mejorar fueron los altos índices de inseguridad y corrupción en el país, lo cual afectó en la llegada de más inversión. La inseguridad es un limitante importante para México. Para temas de inversiones, también la corrupción, que al final de cuentas tiene implicaciones en el desarrollo económico del país. Estos factores no se pudieron combatir de forma puntual.